Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ups, se me olvidó conectar el micrófono. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Ahí sí, lo siento. Se me había olvidado conectar el micrófono. Ahora sí, es que estoy entusiasmada por hablar con ustedes, chiquillos. Los vuelvo a saludar. Hola, chiquillos. Les cuento que hoy día en Santiago es un día precioso. Está un poco nublado, pero ahí está tibiecito el aire, corre vientecito. Tenemos un día primaveral, por fin. La vida es hermosa porque tenemos un día primaveral. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo su semana? Cuéntenme. Hagamos un poquito de vida social por mientras. Hola, Macarena, Byron. Hola, Stick, Cobol. Hola, Natalia Alejandra. Janito, pucha, tómate un tecito para el frío. Estudiando harto, muy bien. Cobol, hola. Viejo dando PSU, te había extrañado en el chat de las últimas clases, no te había visto. Nata, ¿cómo estás? Qué bueno que estén súper bien, chiquillos. Les cuento, hoy vamos a terminar de ver la parte de medio ambiente que quedó pendiente la semana pasada, que fue potabilización del agua y suelo. Vamos a empezar con una introducción a la química orgánica. Para la próxima semana tomar de lleno química orgánica. ¿Ya? También, por si Johannes está por el chat o después me ve en YouTube, traje la fórmula de normalidad. Hice mi tarea y la traje. Y hoy día lo vamos a ver. ¿Ya? No cuenten los días que quedan, chicos. Aprovechen de estudiar. Ya después, más adelante, se empiezan a preocupar de los días. Ahora no se preocupen. Respiren profundo, que ahora venimos a aprender química. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿queda alguna duda pendiente de la semana pasada? Por mientras voy a seguir saludando. Carito. Hola, Carito. ¿Ve? Nikki. Hola. Pato. Hola, gracias por vernos en YouTube. Bienvenido a tu primera clase online conmigo. ¿No quedó dudas? Entonces vamos a retomar el contenido que nos quedó pendiente la semana pasada, que fue potabilización del agua y toda la unidad de suelo. Para los que no hayan saludado, no crean que no los leo, la profe lee todo. La profe es omnipresente, la profe siempre ve todo, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra guía, nuestro PowerPoint. La semana pasada nos quedó pendiente el tema de la potabilización del agua. ¿Cómo se potabiliza el agua? Eso es lo que vamos a ver ahora. En Santiago existen dos grandes plantas para potabilizar el agua. Está la que está en Las Vizcachas, que es Agua Andinas, y hay una que está, me parece, si no me equivoco, en Maipú, que es para el sector de Maipú, Talagante, Padre Hurtado, todo ese sector. Tiene una planta potabilizadora de agua. ¿Ya? La Farfana. SMAP. Bueno, no sé. Sé que está para Maipú. Pero no sé... no sé por qué, no sé el nombre. Entonces les voy a contar mi experiencia, porque yo cuando iba en el colegio, hace unos cuantos años atrás, no voy a decir cuántos, unos pocos años atrás, cuando iba en la básica, nos llevaron en el colegio a ver cómo potabilizaban el agua cuando era EMOS, no era aguas andinas. No hace tantos años, hace muy poquitos años.
porque aún soy muy joven, muy joven. Ya, no me hagan bullying, ya. Entonces, el agua de Santiago que se ocupa es la que viene del río Maipo, ya. Y lo primero que se le conoce como agua cruda, que es la que agua no tiene ningún proceso, ya. Entonces, el agua que viene del río pasa por una reja, que es como un proceso de tamizado. En esta reja quedan retenidas las piedras, las ramas grandes y todo lo que sea un objeto contundente que venga en el agua. Después pasa el agua de la reja pasando por el desarenador. ¿Para qué sirve el desarenador? El agua pasa por los espacios que hay en la arena y aquí quedan retenidas piedras pequeñitas, las hojas que pueden haber pasado y objetos pequeños que pueden haber pasado por la rejilla. ¿Ya? Después, cuando el agua ya está más limpia, pasa a un contenedor y empieza el proceso de coagulación y floculación. Se le agrega al agua sulfato de aluminio y polielectrolitos. ¿Qué es lo que hacen estos compuestos? Ellos forman un coágulo, para decirlo con un nombre muy burdo, forman una especie de coágulo, que es un barro, que encapsula toda la suciedad que el agua no pudo eliminar o que no pudo ser retenido ni en el proceso de tamizado, que es la reja, y en el desarenador. O sea, por ejemplo, la típica la tierra que queda en el agua, que es muy poquita, y las atrae, las encapsula para después poderla sacar sin contaminar el agua. ¿Me entienden? Ya, para que sepan, sí, en realidad es como barro. Es como barro, muy barro, y huele feo, huele muy mal, ¿ya? Perdón, chiquillos, estoy un poquito resfriada. ¿Ya? Entonces, después de que el agua formó esos coágulos y esos flóculos, el agua ya prácticamente limpia pasa a un proceso de filtración. En la filtración, el agua vuelve a pasar y quedan retenidos ahí los coágulos y los flóculos que pueden haber quedado dando vueltas en el agua, que no hayan quedado en forma en una capa que queda arriba, ¿ya? Entonces, en el filtrado se asegura que el agua no tenga ni un flóculo ni nada. Perdón, sí, se iba al fondo. Perdón, me equivoqué. Es que depende del tipo del peso que tenga el flóculo. Puede irse para arriba o puede irse para abajo. Todo depende del químico que se utilice. ¿Ya? Después, perdón. Después de la floculación pasa por un proceso de filtración para poder retener y que no se contamine el agua con los posibles flóculos que queden libres en el agua. Entonces el agua que ahí queda cristalina. Después de esa filtración hay un proceso de desinfección donde se le agrega cloro al agua. Se le echa cloro para poder eliminar los microorganismos que queden en el agua y evitar que el agua genere microorganismos, ¿ya? Si es que en algún momento queda almacenado. Y por último, esta que no está ahí, después de la cloración, viene el proceso de fluoración, donde se le agrega el flúor al agua, ¿ya? Y después viene el almacenamiento y la distribución a los consumidores. Por ejemplo, el proceso de cloración del agua, con el de la fluoración, se hace en la noche. No sé si alguno que viva cerca de la Florida, Puente Alto, La Pintana, Peñalolén, Macul, no, creo que es como Puente Alto y la Florida que son los que se ven más afectados. Cuando el agua en la noche, ¿alguno de ustedes ha tomado agua en la noche y el agua se ve como media turbia? Y después si uno la deja reposar un poquito, el agua se vuelve transparente. No sé si alguien alguna vez se ha dado cuenta. Sí, eso es por la cloración y la fluoración del agua.
como que baja. Es por eso, chiquillos. ¿Por qué? Alguien me preguntó, ¿por qué en la noche? Cris Castillo. Porque en la noche hay un menos tránsito de agua. Durante el día se consume mucha agua y en la noche, como se supone que estamos durmiendo, se hace este proceso de la cloración y la fluoración del agua porque es donde menos consumo hay. Soul Letter. Profe, ¿cuál es más útil? ¿El agua con cloro o el agua hervida? Para mayor seguridad e higiene, el agua con cloro. Sí, es mejor el agua con cloro que el agua hervida. Pipe Hernández, el tamizado. El tamizado es en la reja, porque el tamizado es un proceso donde se quitan todos los objetos grandes que puede tener el agua. ¿Ya? Pipe, sí, gracias Pipe, al otro Pipe, Pipes a Pipes. Felipe, el agua que tomamos contiene cloro. Sí, el agua tiene cloro, pero tiene muy bajas concentraciones para que no nos haga daño a nosotros, en muy pequeñas concentraciones. Una muy buena pregunta, Natalia Alejandra. ¿El agua de campo por qué sabe diferente? Ya, yo tenía el placer, es porque es un placer, tomar agua en el campo, y esa agua tiene un sabor como más dulcecito, es más rico, es como más... Eso es porque los procesos, primero, porque el agua está menos contaminada que el agua que ya viene del río Maipo, porque si usted, no sé si alguien lo sepa, el agua que viene del río hacia nosotros pasa por diferentes santuarios de la naturaleza y santuarios de la naturaleza y pasan por distintos lugares en donde donde se contamina el agua. Entonces por eso tiene que tener un proceso mucho más químico, más agresivo que el agua que es del campo, que tiene menos procesos químicos agresivos para poder consumirla. ¿Ya? Nicolò Paganini, profe, ¿se le puede sacar el flúor al agua de manera simple? No, de manera simple no se puede. Tiene que ser un proceso químico. ¿La decantación es parte de la filtración? La decantación es parte de la filtración. Sí, podríamos decir que la decantación es parte de la filtración. ¿Come fulanito? Hola, no te había visto. Pipe, cuando se le ha echado cloro al agua, ¿se dice que el agua es potable? Sí. Pero, que queden claro, que tiene que ser en bajas concentraciones y tiene que tener un proceso antes de echarle cloro. ¿Ya? Yo cuando estaba en la universidad tuve un curso que se llamaba Contaminación de Agua y nos enseñaron cómo potabilizar el agua de manera artesanal. Es un poco tedioso, pero se puede. En caso de extremo, cuando uno está perdido y no puede consumir agua, nos enseñaron una forma de hacerlo. Pero no lo vamos a ver ahora porque no entra en la PSU. Janito, pero entonces, entre comillas, ¿debería ser más peligroso tomar agua del campo? No, entre comillas, sí. Es más rica, pero un poco más peligroso porque tiene un proceso... Porque nosotros, nuestro organismo... A ver, voy a hablarlo por la gente que somos de Santiago. Nuestro organismo está acostumbrado a una cierta cantidad de agresividad en el agua. Y cuando vamos al campo, mucha gente cuando va al campo por primera vez se enferma el estómago por tomar agua que no tiene tanto químico. Es un poco estúpido, pero sí, una cosa loca. ¿Ya? Profe, ¿es mejor el agua que consumimos de la llave de la casa o el agua en botella? El agua en botella, porque tiene menos... A ver, ¿cómo lo digo esto? El agua tiene una cierta cantidad de calcio y magnesio, el agua potable, que respeta la norma de la Organización Mundial de la Salud. El agua, cuando pasa por las cañerías de Santiago, tiene un aumento en la concentración de calcio y de magnesio, que no es está un poquito sobre la norma. Entonces, es mucho más saludable tomar agua en botella. Pato, sí, es lo mismo que pasa cuando vamos a otros países. ¿Ya?
Natalia Alejandra, sí, eso fue porque, es que eso es por una cuestión de la empresa. Idealmente no debería haber pasado, pero esa agua tenía amoníaco. Y al tener amoníaco, que no tiene que tener el agua, esa fue una responsabilidad, por eso se quemó. Esa es otra cuestión, ¿ya? Y con esto, chicos, vamos a dar por terminado el tema de agua y vamos a pasar al tema de suelo. Oh, perdón, creo que suena un poquito fuerte. El suelo, o que lo que nosotros conocemos como tierra, es la capa más externa de la tierra, del planeta, en donde crecen las plantitas, donde se puede extraer el agua y hay diversas sustancias nutritivas para las plantitas, para las plantas y los seres vivientes. En el suelo se encuentran los nutrientes necesarios y los elementos necesarios para poder que las plantas tengan vida, ¿ya? Por ejemplo, tienen el aire para que la planta pueda respirar, tienen el agua y tienen todos los nutrientes necesarios. Y todo esto, chicos, se formó gracias a que el suelo está conformado inicialmente por una roca madre, ¿ya? Esta roca madre, que está hace millones y millones de años, sufrió por procesos geomorfológicos, o sea, que sufrió procesos físicos, químicos y biológicos y se fue desgastando y empezó a crear diversas capas de suelo, que si uno ve una excavación, si alguna vez alguien ha visto una excavación profunda, el suelo, la litósfera, llamada litósfera, tiene como franjitas, está como separado por franjitas. Eso se debe al desgaste de la roca madre. Y este desgaste es lo que permitió formar el suelo y que este suelo tenga distintas propiedades físicas, químicas y biológicas. ¿Ya? Cris Castillo. ¿El lecho rocoso va antes o después de la roca madre? Después. Porque la roca madre es una roca gigante. Y el lecho rocoso son rocas subdivididas que envuelven a la roca madre. ¿Sí? Entonces vamos a seguir viendo la composición del suelo. El suelo está compuesto por material inorgánico y por material orgánico. El inorgánico es arena, arcilla, agua, aire. Y el orgánico son los restos animales, las plantas y microorganismos. Entonces, la composición del suelo es de material mineral entre un 35 y un 45%, materia orgánica entre un 5 y un 15%, y aire 25% y agua 25%. ¿Ya? ¿Por qué yo no les puedo dar proporciones definidas para la materia mineral y la materia orgánica? ¿Por qué? Porque el suelo, a diferencia del aire y del agua, no tiene una composición definida. No, porque cada lugar geográfico tiene distinta temperatura, tiene distinta vegetación, tiene distintas formas de desarrollarse. Y esas cosas, esos factores afectan en la composición del suelo. Es relativo. Por ejemplo, el norte, al tener poca vegetación y al tener poca lluvia, podemos decir que tiene una alta proporción de materia mineral y una muy baja de materia orgánica. En cambio el sur, que es mucha vegetación, mucha lluvia y mucho desarrollo de la vida, por decirlo de alguna forma, tiene una alta concentración de materia orgánica y una menor concentración de materia mineral. Es por eso, como dice Janito, que el suelo del norte es más seco, es mucho más seco. ¿Ya? Cobol, el suelo no está constituido por oxígeno, níquel, aluminio. La parte mineral puede tener esos minerales en el suelo, porque la parte mineral es como más también elementos químicos. Sí, Manuel González, sí. También depende del clima. ¿Ya? Esto es relativo, chiquillos. Así que estas son proporciones aproximadas, más o menos. ¿Ya? Para los que no había saludado.
Hola a todos los que no habéis saludado y que han llegado de a poquito. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chicos? Bueno. Un poquito de cerdo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar de la estructura del suelo, que era lo que habíamos estado, lo que muchos me dijeron en antes. Sí, vamos a hablar de los horizontes del suelo. Tenemos primero el horizonte A, que es el horizonte, que es la primera capa de suelo donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desarrollamos. Idealmente es oscura y es abundante y muy rica en materia orgánica, que tiene consistencia húmeda. Repito, idealmente. Aquí se encuentra el humus. El humus es, para decirlo bien fuertemente, es materia orgánica en descomposición. Vegetales, animales, por ejemplo, microorganismos. Todo lo que ahí está en descomposición es parte del humus. Esta presencia de humus es lo que hace fértil a la tierra. La hace fértil y la hace apta para la agricultura. ¿Ya? Después tenemos... Perdón, sí, es humus con doble M. Después lo arreglo por si suena el PowerPoint. Lo arreglo. Perdón. Ya, después tenemos el horizonte B. No. ¿Come fulanito? No es lo mismo que el compost. El compost es una mezcla de tierra con compuestos orgánicos que son vegetales. Hojitas de té, cáscara de naranja, cáscara de manzana, cáscara de papa. En cambio, el humus es la descomposición de microorganismos, compuestos vegetales y compuestos animales. Por eso no es lo mismo. Perdón, lindos. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al horizonte B. Aquí, en el horizonte B, se encuentra principalmente la materia mineral. ¿Ya? Tiene una muy baja cantidad. Tiene una muy baja cantidad de materia orgánica. Y aquí hay mucha arcilla y muchas rocas. Por ejemplo, no es un ejemplo, es una realidad. Chuquicamata, que es la mina más grande a tajo abierto a nivel latinoamericano y a nivel mundial, explota el cobre a esa profundidad porque en el horizonte B se encuentra el cobre, porque ahí se encuentra la parte mineral. Igual que las minas siempre son subterráneas porque tienen que excavar mucho para poder encontrar el mineral a una cierta profundidad. ¿Ya? ¿Sí? Profe, el horizonte A sería como el sur y el horizonte B como el norte. Perfecta comparación. Sería así. O sea, ambos tipos de suelo tienen presencia de horizonte A y horizonte B, pero en el sur está más desarrollado el horizonte A y en el norte está mucho más desarrollado el horizonte B. ¿Ya? Cobolt, sí, el tipo de extracción del cobre, que lo vamos a ver cómo se extrae el cobre, creo que en nuestra última clase lo vamos a ver, dependiendo del tipo de si es oxidado o sulfurado, tienen distintos tipos de formas de extraerlo. ¿Horizonte 0 y horizonte A es lo mismo? Sí. ¿Ya? Después tenemos el horizonte C, que está conformado por rocas fragmentadas, que era lo que alguien me dijo, que no me lo recuerdo, que era el lecho rocoso. El lecho rocoso es el horizonte B, que está envolviendo al horizonte D, que es la roca madre. ¿Ya? Que es el horizonte R. Y aquí tenemos, chicos, un diagrama para que ustedes visualicen más o menos cómo son los horizontes.
Tenemos el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D. Están muy marcados los horizontes, ¿ya? ¿Hay alguna duda con los horizontes, chiquillos? No, ya que no veo respuestas, vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora de las propiedades físicas del suelo. La textura. El suelo está compuesto por distintas partículas de distintos tamaños. Y estas se pueden clasificar dependiendo del tamaño de su textura. Y existen 4 tipos de partículas que componen el suelo: la grava, la arena, el limo y la arcilla. Para que se hagan una idea, más o menos, de cómo es cada tipo, la grava es esa piedrecilla que hay en las plazas, la arena es la que está en la playa, obvio. El limo es como la harina, es como la harina cuando uno la toca. Es suave, no es tan pequeña, es suave, es moldeable. Y la arcilla es como el talco, es muy suave, es muy moldeable y es muy buena para trabajarla. ¿Ya? El suelo no está conformado solo por uno o por otro, es una mezcla de estos 4 tipos de partículas. Y se le llama a los suelos que son mezcla de estas partículas, se le llama suelo franco. Dependiendo de cuál de las 4 partículas está en mayor proporción, se puede darle un apellido: franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso. Como experiencia les cuento para que vean que esto sí funciona. En la universidad nos hicieron, la primera vez que tuve un curso que se llamaba química de suelo, nos hicieron tomar barro, hacer barro con el suelo y moldearlo y hacer un aro. Moldearlo, hacer un aro. Si el aro se resquebrajaba, se volvía, podríamos decir que era un suelo franco arenoso. Pero si el aro no se rompía, era arcilloso, porque la arcilla es muy moldeable. ¿Ya? Después tenemos la porosidad. La porosidad es el porcentaje total de espacios que hay en el material sólido del suelo. ¿Ya? En este material sólido, les dije antes que había aire. Entonces, el aire pasa por estos espacios y le permite al agua que transcurra por ahí. ¿Ya? Sí. Ahí sí. ¿Ya? Y después tenemos la estructura del suelo. La estructura, por decirlo así, es para la estabilidad del suelo, para que el suelo se mantenga bastante uniforme. ¿Ya? Eso quiere decir que, por ejemplo, el suelo, para que no se desmorone, hay, ¿cómo se llaman? Estos bolones. Sí, por decirlo así, son unos bolones que uno cuando saca suelo, se forman como unas piedras grandes de puro suelo que uno las toma y se desmoronan. ¿Ya? Esos son los PERS. Chicos, hasta aquí, ¿hay algún problema? Ya, después tenemos el color del suelo, que es una propiedad que tiene solo
para poder diferenciar qué elementos químicos hay. Y hay distintos colores. Por ejemplo, está el negro, que es un color, que es el negro para la materia orgánica, blanco para el carbonato, pardo, amarillo, para los óxidos de fierro, arcillas y materia orgánica también. Están uno que es rojo para los óxidos férricos y gris verdoso para las arcillas. ¿Ya? Para las arcillas. Todos estos colores hay una tabla que se llama la tabla de Muesli. Se llama la tabla de Muesli. ¿Se ve aquí el internet? No sé, ¿tengo internet? No. ¿No lo voy a conectar? O sea, igual estoy haciendo la clase, pero pues sí queda grabada después. Ah, Estoy haciendo la clase para que quede grabada, pero no. ¿pero estoy sin internet? Sí, estoy sin internet. A ver, Mira, ¿con qué red está ahí? estoy conectada con un cable. Voy a desenchufar el router y enchufarlo de nuevo. Ya. ¿Sigo hablando? ¿Pues sí queda grabado? O sea, de repente sigue cuando agregamos el problema, ¿no? O con los cabros. Sí. Voy a seguir por los cabros. Voy a cortar entonces el micrófono y después sigo. O sea, no sé cómo le tiene estipulado con Nico cuando pasa esto. No haya pasado nunca. Ya. Demonios.
Chicos, ¿me escuchan? Ya. Ya, después de este pequeño incidente, muy pequeño, por favor, si alguien me escucha, hágamelo saber. Si alguien me ve también, hágamelo saber. Porfis, si no mucha la molestia. Entonces, volviendo ahora sí al tema, por si no me escuchan, para que después lo vean en YouTube. Habíamos hablado, el último que había dicho era lo del color del suelo. Lo último. Y se me fue la idea. Ah, sí, lo de los colores del suelo, que dependiendo del color, es el elemento químico que está en abundancia. Y después tenemos la permeabilidad, que es la circulación de agua en el suelo. ¿Ya? Dependiendo del tipo de suelo va a ser la circulación. Si es un suelo arcilloso va a tener muy poca circulación de agua, mientras que un suelo arenoso va a tener mucha circulación de agua por la porosidad que ésta tiene. O sea, por los espacios que hay en el suelo. Hablando de espacios y desempeños del suelo, digamos que si ustedes tuvieron, chicos, un excelente desempeño durante la enseñanza media, averigüen las becas y posibilidades de ingreso que la UMayor tiene para ustedes. Entren en admisionumayor.cl y conocen todo lo que esta universidad tiene para ofrecerles. ¿Ya? Y ahora, si no me equivoco, vamos a hablar un poco de la degradación del suelo. ¿Ya? Vamos a hablar de la degradación del suelo. Espérame un poquito. ¿Ya? La degradación del suelo es una forma de contaminación del suelo. Sí. Ya. La erosión del suelo, chicos, ahora sí, ya. Lo siento, chicos, tuve un pequeño problemita. Ahora, lo que estaba hablando ahora era la degradación del suelo. Sí, chiquillos, hubo un problema con el internet y se cayó, pero he vuelto, no ha pasado nada grave, súper se ha vuelto. Como que me fui y se me fue la onda un poquito. Ups, ¿dónde está? Ahí sí. Ahí sí. Ya, quedaron en el horizonte D. Vamos a retroceder los horizontes. Vamos a retroceder. Vamos al horizonte D. Sí, en el C y ahí quedar. Y pasó. He vuelto, la profe ha vuelto. Ya, entonces, volviendo a repetir lo de los horizontes. El horizonte C son rocas fragmentadas. Ya, las rocas fragmentadas, lo que es el lecho rocoso que alguien me había mencionado, antes que se cayera el internet y todo se parara por un segundo. ¿Ya? Y después tenemos el horizonte D, que es el horizonte R, que es la roca madre. ¿Ya? Entonces tenemos
horizonte A, que es el horizonte donde nosotros nos desenvolvemos, el horizonte B, en donde están los minerales, el horizonte C, donde hay rocas fragmentadas, que es el lecho rocoso, y el horizonte D o horizonte R, que es la roca madre. ¿Ya? Sí, es inorgánico, que es Castillo, es muy inorgánico. ¿Ya? Mayamoto. En el horizonte A es donde hay más materia orgánica. Lecho rocoso, manto rocoso, es lo mismo Janito. ¿Ya? Ya. Chao viejo y beso, que te vayan en el trabajo. ¿Ya? Ya, vamos a avanzar rápido porque por esta pequeña interrupción nos vamos a quedar con un poquito menos de tiempo para ver lo que pensaba ver más adelante. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las texturas del suelo, que era lo que estaba explicando cuando se cayó el internet. Y qué asco. ¿Ya? La textura del suelo es que el suelo está conformado por distintas partículas, con distintos tamaños. Y estas se pueden clasificar en 4. Grava, arena, limo, arcilla. Manuel González, hasta el horizonte B que hay muy poca materia orgánica. Hay, pero es muy poca en trazas, nada más. Ya, volviendo al tema. La grava es la que hay en las plazas, para que se den idea de la textura. La arena es la que está en la playa. El limo tiene textura como de harina. Es fina, pero no tan fina. Y tenemos la arcilla, que tiene una textura como talco. Es muy fina, demasiado fina. ¿Ya? Sí, Sebastián, hasta el horizonte B hay materia orgánica. Hay poquita en el horizonte B, pero hay. ¿Ya? Volviendo al tema. Volviendo a nuestro tema. Hoy se me fue la idea. El suelo no está conformado solo por uno de estos tipos de partículas. Están conformadas por todas en distintas proporciones. Un suelo más que otro tiene de partículas. Puede que un suelo tenga mayor proporción de arcilla, otro suelo mayor proporción de arena, otro suelo mayor proporción de grava y otro suelo una proporción similar entre grava y limo. ¿Ya? Después tenemos la porosidad. La porosidad representa el espacio que hay entre las partículas. Y en este espacio hay aire. Mientras mayor tamaño tengan las partículas, mayor porosidad van a tener. Por ejemplo, la grava es la partícula más grande que tiene el suelo. Entonces, cuando hay mucha grava, la porosidad va a ser alta. Cuando es arcilla, que es la más pequeña, va a haber muy poca porosidad. ¿Ya? Y por último, está la estructura. El suelo no está desparramado. ¿Ya? ¿Ya? El suelo no está como uno lo toca y es un poquito, por decirlo así, es un duro. ¿Ya? Y al ser duro, tiene algo que lo hace ser duro y no esté desparramado por la vida. Gracias, chiquillos, para los que no me escuchen. Espera un poquito. Ya, ahora sí. Entonces, el suelo está muy compactado y gracias a estas compactaciones se forman los PEDs. Cuando sacan tierra, no sé si alguien ha sacado alguna vez, hecho una excavación y encuentra como bolones de tierra. ¿Ya? Bolones de tierra. Estos bolones de tierra son los PEDs, que si uno los toma, se deshacen. ¿Ya? Esos son los PEDs. Para los que...
preguntó. Lo de la porosidad, lo explico otra vez. ¿Tiene que ver con el suelo sea apto para el cultivo? Sí, porque si tiene muy poco aire, el suelo no va a ser apto para el cultivo porque la planta necesita tener aire a su alrededor para poder nutrirse. ¿Ya? Si no tiene aire, no puede. Si tiene mucho aire, tampoco va a poder plantarse. Tiene que tener una porosidad promedio para poder desarrollarse. Entonces la porosidad está muy alta, está muy relacionada con el cultivo. ¿Ya? Chiquillos, por favor, pongan atención. No ocupen el chat para hacer otra cosa. ¿La porosidad tiene que ver con la permeabilidad? Sí, tiene mucho que ver con la permeabilidad. Eso lo vamos a ver ahora, que era lo que estaba viendo cuando todo esto pasó. Janito, ¿pero no se puede cultivar en grava? ¿O sí? Es muy difícil, a menos que una planta esté realmente acondicionada para poder sobrevivir a un ambiente que tenga mucha porosidad. Puede, pero es muy complicado, es muy complejo. ¿Ya? Ahora lo que estaba hablando antes, que era de los colores. El color es una propiedad bastante útil dentro de la química y es para determinar qué tipo de componentes está presente en nuestro suelo. Un señor de apellido Moseley hizo una tabla en donde, dependiendo del color del suelo, propuso qué tipos de compuestos va a tener. Y aquí tenemos unos ejemplos. Cuando es negro oscuro tiene materia orgánica. Blancuzco o blanco o clarito cuando es carbonato, yeso o sales. Pardo amarillo para los óxidos de fierro, arcilla y materia orgánica. Rojo para los óxidos férricos y gris verdoso para las arcillas. ¿Ya? Sí, existe una tabla, yo la he visto, con más de 200 colores para identificar los compuestos minerales que tiene el suelo, ya sea orgánicos o inorgánicos. ¿Ya? Y ahora, no es necesario que se lo aprendan. Mientras sepan que dependiendo del color del suelo se pueden predecir qué minerales hay, no tienen ningún problema. No es necesario que se lo aprendan. No. Los que tengo aquí en el PowerPoint, como pregunta Manuel González, son los más básicos. Son los más básicos. No es necesario que si les dicen, el suelo es de color calipso, ¿qué minerales tiene? No les van a preguntar eso. Ni siquiera a mí, cuando pasé esta cosa en la universidad, me lo preguntaron. Así que chicos, no se alarmen. Mientras ustedes sepan que dependiendo del color, va a depender del compuesto que tenga, está bien. ¿Ya? Y por último tenemos la permeabilidad, que era lo que estábamos hablando antes, que alguien lo habló en el chat, que es la circulación que hay en el agua. Está muy relacionada con la porosidad, porque mientras mayor porosidad tenga el suelo, mayor permeabilidad tendrá. Por ejemplo, la grava, que es muy porosa, su permeabilidad es bastante alta, porque el agua pasa entre las partículas y se va. En cambio, la arcilla, que es la más pequeña y tiene una porosidad realmente baja, ella cuesta mucho para que el agua pase entre sus partículas y llegue a alguna parte. Como lo dije, la permeabilidad para que el suelo sea cultivable tiene que ser promedio, porque tiene que ser una permeabilidad capaz de permanecer en el suelo y que el agua y que la planta lo pueda utilizar sin que se pudra la raíz porque está mucho tiempo con agua. ¿Ya? Javi Donoso, suelo franco se llama suelo oscuro. Sí, es suelo franco. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, retomando lo donde nos habíamos quedado. ¿Quedó claro? El tipo de suelo más permeable. Suelo más permeable es el de la grava, suelo con grava. Violet, las clases de química común, son 10. Son las 10 primeras clases. Las 3 últimas clases son de química electivo, ¿ya? El menos permeable es la arcilla, el suelo arcilloso, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos a seguir avanzando con la última. Antes de irnos a nuestra pregunta de desafío, vamos a hablar de la degradación del suelo.
¿Qué es la degradación del suelo, chicos? Es la pérdida de las propiedades naturales del suelo, ya sea la pérdida de los nutrientes, la pérdida de agua, esos tipos de pérdida. Y existen dos tipos existe un solo tipo de degradación, que es la erosión. La erosión es la pérdida de suelo, y esta pérdida de suelo puede ser antrópica, por la acción de los seres humanos, y natural. La erosión antrópica es por el desarrollo, por la urbanización. ¿No ven que todos los días se están construyendo nuevos edificios, nuevas casas, y para ello hay que hacer excavaciones? Entonces ahí hay una pérdida importante de suelo que puede ser apto para otras cosas. Y la erosión natural es el desprendimiento del suelo por acción de la naturaleza. ¿Ya? Por acción de la naturaleza. Tenemos la erosión eólica, que es la que está... Perdón. Es la que es por el mismo viento. Por ejemplo, uno va caminando, corre viento y el suelo se levanta. La tierra, uno dice que se levanta la tierra y uno queda todo empolvado. Eso, chicos, es una erosión natural, porque hay un movimiento de masas de suelo. Puede que no sea grande, pero es erosión igual. Se pierde suelo. ¿Ya? Tenemos la erosión fluvial, que es la que se produce por los cursos de agua. Por ejemplo, los ríos tienen una ribera. Cuando esta ribera, por ejemplo, cuando este río se desborda, la ribera se ensancha, se ensancha, se ensancha. Es porque el agua arrastra suelo y hay una erosión al costado del río. Después tenemos la erosión marina, que es en los bordes costeros, cuando llega una ola y arrastra arena. Llega una ola y arrastra arena. También es un tipo de erosión. Y la glaciar es una erosión generada por los deshielos. ¿Ya? Eso es como las erosiones más importantes. Sí, esto tiene que ver con el desgaste de los suelos, Manuel González. ¿Ya? Y por último, un factor que no es menos importante, es bastante importante, es la degradación de los suelos, que tiene que relacionarse con la contaminación. La contaminación es principalmente química, chiquillos, y esto se produce generalmente por dos factores: el uso irracional de los fertilizantes y las sustancias para el control de plagas, que son los pesticidas. Yo en lo personal, viéndolo bien personalmente, no estoy en contra ni de los fertilizantes ni de los pesticidas, siempre y cuando estos se utilicen de forma correcta. Porque ya, por ejemplo, hay algunos agricultores, no estoy generalizando, que por ejemplo todos los empaques de fertilizantes y pesticidas vienen con un indicador que dice cada tantas hectáreas ocupe tantas palas de pesticida o fertilizante por litro de agua. Entonces puede que el señor agricultor, que no tenga conocimiento de esto, diga, es muy poco. Entonces vamos a echar una pala más de pesticida para que todo quede mejor. Esa pala más de pesticida, más, significa que el suelo queda con residuos de pesticida que no tiene que tener. De ahí empieza la contaminación química del suelo. ¿Ya? El problema, los pesticidas y los fertilizantes no son malos, chiquillos, sino en cómo se aplican las dosis. Mientras se aplique correctamente, como dice el fabricante, que se ocupa el pesticida o el fertilizante, no debería haber problemas muy grandes. ¿Ya? ¿Ya? Jorge Mauricio, sí, los fertilizantes y los pesticidas están dentro de los factores antrópicos de contaminación. ¿Ya? Sí. Como dice Saul Letter, muy bien, la bioremediación de los suelos ayuda un montón a la tierra. ¿Qué es esto de la bioremediación? Lo voy a contar rapidito porque después del pequeño impasse que tuvimos tenemos un poquito más de tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes se han fijado que los viñedos, alrededor de los viñedos hay plantaciones de rosas? No sé si alguien se habrá fijado alguna vez que alrededor de los viñedos hay plantaciones de rosas.
La plaga más importante de los viñedos son las chinitas. Uno las ve súper tiernas, pero son malvadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los rosales? Los rosales emiten un líquido que llama los pulgones. Y los pulgones son el alimento de las chinitas. Entonces las chinitas se quedan en los rosales y no llegan a los viñedos. Es una forma de control de plagas de forma natural. Si una vez ve muy linda la chinita. Otra forma que también se puede ocupar para biorremediar el suelo es el cultivo rotativo. Chile, antes, en los años 60, era un 80% cultivable. Hoy en día es solamente un 20% cultivable porque los químicos mataron el suelo. La utilización de los químicos es terrible. Fue terrible en algún tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa ahora? Durante una temporada del año, el señor agricultor planta en una época cierto tipo de vegetales. En la temporada que le sigue, en vez de plantar los mismos vegetales, planta otros, para que el suelo mantenga un nivel en los nutrientes que tiene para dar y recibir. ¿Ya? Mi Fernández, las chinitas son culpa del gobierno anterior. Puede ser, nadie lo sabe. ¿Ya? Chicos, y con esto terminamos el tema de los suelos. ¿Quedó clara la materia que vimos hoy día después de la pequeña interrupción que tuvimos? ¿Sí? Lindos, preciosos. Entonces, chicos, nos vamos a nuestra pregunta de desafío. ¿Cómo se conecta el suelo, el aire y el agua en el cuidado del medio ambiente? Que fueron las cosas que hablamos la semana pasada. Nos vamos a tomar un break, chicos, de 10 minutos. Y después vamos a hablar un poquito de este tema y vamos a retomar química orgánica. Vayan a tomar agua, vayan al baño, vayan a comer algo y nos vemos en 10 minutitos.
Ya chicos, he vuelto. Bueno, en realidad no me fui, estaba pendiente del chat a ver si alguien me respondía a la pregunta de desafío. ¿Alguien me puede contestar cómo se relacionan el suelo, el aire y el agua en el cuidado del medio ambiente? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Come fulanito. En el ciclo del agua también puede ser. Mientras más se contamine uno de estos factores, los otros dos se ven afectados y así se afecta la vida en todas sus formas. ¿Alguien tiene otra opinión, aparte de las de come fulanito? Come fulanito. Me encanta tu nickname. Me encanta. Me gusta mucho. Y la Nata. Nata, vas a ser mi secretaria. Yo lo sé, en algún momento estás dando todo lo que diga todo el mundo. Gracias, Nata, por decir a los chiquillos que ya volvíamos. Sí, como dice Cosme Fulanito, se conectan porque cuando se contamina uno, se contaminan los tres. Gracias al ciclo del agua, como dijo Cosme Fulanito. El ciclo del agua es el que engloba las tres áreas del medio ambiente. Se contamina uno, por ejemplo, se contamina el aire. Por la evaporación del mar, el agua llega al aire y cae al suelo en forma de lluvia y el suelo recibe los contaminantes. ¿Ya? Si se contamina el suelo por la infiltración del agua de lluvia llega a la nave subterránea y este llega al mar y al llegar al mar se evapora y el contaminante se va al aire. Entonces, están muy relacionados los tres. Se contamina uno, se contaminan todos. Y la vida es terrible. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a dejar el tema de suelos hasta aquí y vamos a empezar con la unidad nueva que todos necesitamos, que es, te ganaste un, felicitaciones de la profesora, un yumbito también. Vamos a ver, chicos, ahora química orgánica, y no saqué el login de la pregunta de desafío. Vamos a ver la química orgánica. La química orgánica es llamada la química del carbono, chicos. ¿Por qué es la química del carbono? Porque se centra principalmente en los compuestos con carbono. Se les dice, y aparte estos componentes con carbono son parte fundamental de la vida y están en nuestro organismo de forma constante. Chicos, no sé si siguen, la orgánica no es tan difícil, ¿ya? Natalia Alejandra, calma, respira. Respira profundo, no entres en pánico, ¿ya? No es por meterles miedo, chicos, para los que no saben, pero la parte de química orgánica es una de las partes que tiene más preguntas dentro de la PSU, ¿ya? Todo depende del profesor, todo depende de la atención que ustedes pongan y pregunten, chiquillos. Si ustedes ven una parte que yo hablo y no lo entienden, párenme y lo vuelvo a explicar, ¿ya? Respiren profundo, no hiperventilen y vamos a dedicarnos los últimos 20 minutos de nuestra clase a empezar orgánica. Entonces, antes de hablar de los compuestos orgánicos, Janito, no, cálmate, respira. Ya, entonces antes de empezar con la química orgánica, tenemos que hablar primero qué es el carbono. ¿Ya? El carbono tiene 6 protones, o sea, su número atómico es Z. Tiene 6 electrones por cuando está en estado neutro y 6 neutrones, ¿ya? Su configuración electrónica corresponde a 1s2, 2s2, 2p2. Pero acuérdense que cuando hablamos de configuración electrónica hablamos de un fenómeno que sufre el carbono, que es la hibridación, que uno de los electrones del orbital S salta al orbital P y su configuración electrónica sería 1s2, 2s1, 2p3. Y con ello tiene 4 electrones, por decirlo así, desapareados y es capaz de formar 4 enlaces. Otra característica del carbono es que puede formar cadenas carbono-carbono, ¿ya?
y forma enlaces covalentes entre carbono e hidrógeno. Paula Alejandra, ¿solo el carbono sufre hibridación? No, el cobre y el carbono sufren hibridación, pero el más significativo de todos es el carbono. ¿Ya? ¿Ya? Para los que no recuerdan cómo era la hibridación del carbono, revisen el video de configuración electrónica. ¿Ya? El segundo, no entra en la PSU, creo. ¿Ya? Y dentro de los compuestos de la química orgánica, como alguien había nombrado por ahí, están los hidrocarburos, que son los más importantes dentro de la química en general. Tenemos hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los aromáticos son compuestos basados en el benceno y los alifáticos son enlaces compuestos carbono-carbono. Tenemos los alicíclicos y tenemos los cíclicos. Los alicíclicos son los compuestos lineales, no cerrados, ¿ya? Lineales, ¿ya? Y estos se pueden dividir en dos, que son los saturados e insaturados. Y tenemos los cíclicos, que son ciclos cerrados, obviamente, son anillos cerrados de carbono y hay saturados e insaturados, ¿ya? Entonces vamos a ver una pequeña descripción de los componentes que tienen cada uno. Los hidrocarburos lineales o alicíclicos ¿ya? Tenemos primero los alcanos. Los alcanos son los hidrocarburos más simples que hay. Tienen enlaces que pueden, por decirlo de alguna forma, rotar, tienen un libre movimiento. Todos los alcanos son combustibles, ¿ya? Todos son combustibles. Cuando son cadenas largas, por sobre 17 carbonos, se encuentran de forma sólida. Cuando son pequeños, entre 1 y 4 carbonos, vamos a encontrarlos de forma gaseosa, y entre 5 y 16 carbonos vamos a encontrarlos de forma líquida. Y tienen una densidad menor del agua. La característica principal de los alcanos es que solamente el enlace carbono-carbono es un enlace simple. ¿Ya? Enlace simple. Y se les dice saturados. ¿Por qué? El carbono, al tener solo enlaces simples, tiene 4 enlaces distintos. Vamos a hacer que este es el carbono. Tiene un enlace con un carbono para acá, con otro hidrógeno, con otro carbono y con otro hidrógeno. Tiene 4 enlaces distintos o 4 enlaces con átomos distintos. Al tener 4 enlaces distintos se le llama saturado porque tiene todas las posibilidades de formar enlaces ocupadas. ¿Ya? Después tenemos los alquenos, que tiene un enlace doble, que en sp2 se le llama ese enlace. Son rígidos o planos, no tienen movimiento, ¿ya? Y están básicamente en los polímeros. Los polímeros son los plásticos, ¿ya? Y tenemos los alquinos, que son aquellos que tienen triples enlaces. También son rígidos, son compuestos lineales, no tienen libertad de movimiento y se ocupan de la industria de los plásticos. Estos chicos son insaturados. ¿Por qué? Nuevamente, este carbono va a formar 2 enlaces con el mismo carbono y va a formar un enlace con un hidrógeno y otro con otro carbono. Entonces, al no tener 4 enlaces distintos, tiene la posibilidad química de poder formar un enlace, pero no puede. ¿Me entienden? Puede quedar uno libre. Y en cambio, el alquino tiene 3 enlaces con un mismo carbono. Y al tener 3 enlaces con el mismo carbono, pierde la posibilidad de formar 2 enlaces distintos más. Entonces, cuando tiene 4 enlaces con átomos distintos, es saturado. Cuando tiene 2 o 3 enlaces
con el mismo carbono es insaturado. ¿Quedó claro lo de la saturación y la insaturación? Sí, profe, no, profe. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Gracias, chicos. Os amo. ¿Ya? Sí. No. ¿En qué quedó la duda, chicas o chicos? Pregunten, chiquillos, que yo no puedo ser ahí para saber en qué se perdieron. Los saturados o insaturados. Ya. Cuando tenemos un hidrocarburo saturado, quiere decir que este carbono, muy puño es el carbono, puede formar 4 enlaces distintos, con 4 átomos distintos. Cuando está insaturado, por ejemplo, como en el alqueno, tiene un doble enlace entre carbono-carbono. Entonces, en vez de estar formando 4 enlaces con 4 átomos distintos, está formando 4 enlaces con 2 átomos distintos y 2 enlaces con el mismo átomo. ¿Ya? Cuando está con un triple enlace, forma 3 enlaces con el mismo átomo y un enlace con un átomo distinto. Cuando está insaturado, tiende a tener enlaces, 2 o 3 enlaces con el mismo átomo. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro? Ya, vamos a hacer un dibujo para ejemplificar. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya, entonces vamos a ver las fórmulas. Esto lo tenía, pero después lo vemos otra vez. Sí. No. Cancelar. Espérenme, chiquillos. Ahí sí. Entonces, tenemos ya, ahí sí. ¿Ya? Entonces, un alcano puede tener 4 enlaces con 4 átomos distintos. ¿Ya? En cambio, el alqueno tiene 2 enlaces con el mismo átomo y 2 enlaces con átomos distintos. El triple enlace tiene 3 enlaces con el mismo átomo y uno con el átomo distinto. Este átomo distinto puede ser hidrógeno o puede ser otro carbono. ¿Ahí quedó un poco más claro, chicos? ¿Sí? Como habíamos hablado antes. ¿Sí? Maravilloso. Entonces, ¿solo pueden ser hidrógenos y carbonos? Sí. Para los hidrocarburos, sí. ¿A qué me refiero con saturado? Saturado quiere decir que tiene 4 enlaces distintos. O sea, no puede formar más enlaces nuevos. En cambio, con el carbono con doble enlace, yo tengo la posibilidad de formar un enlace nuevo si sufre un proceso. ¿Ya? Tiene todos sus enlaces ocupados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, los alcanos, los alquenos y los alquinos tienen una fórmula para poder predecirlo. Por ejemplo, si alguien les dice a la PSU, tengo un compuesto C6H12. Es un alcano, un alqueno, un alquino. Y ustedes me dirán, pero profe, no lo sé. Profe, no lo sé. ¿Ya? Entonces hay una fórmula para poder ver qué va a hacer. Entonces voy a escribirle las fórmulas aquí, porque no están en el PowerPoint. Cuando es un alcano, la fórmula es CnH3
2n más 2. Bueno, el 2 debería haber sido chiquitito, pero no. N es la cantidad de carbonos. Espérame un poquito, Natalia Alejandra. Espérame un cachito, déjame de explicar esto y te pesco. Después tenemos los alquenos. La fórmula es CnH2n. Y para los alquinos la fórmula es CnH2n menos 2. Por ejemplo, si me dicen, tengo un C7H14. Con la fórmula yo puedo decir, ¿qué es lo que yo tengo? Como tengo 7 carbonos, puedo ver cuál de las tres fórmulas me calza. 7 por 2 son 14, más 2 son 16, no puede ser un alcano. 7 por 2 son 14, es un alqueno. Y si hubiese sido un alquino, sería 7 por 2 son 14, menos 2 son 12. Así se ocupa la fórmula. ¿Ya? Chicos lindos. ¿Les preocupa que la universidad les quede lejos? Déjenme contarles algo, chiquillos. En la Universidad Mayor hay disposición para los estudiantes buses de recorrido gratuito que pueden llevarlos directamente hasta el campus Huachuraba o al Estadio Mayor. Infórmense en umayor.cl. ¿Ya? Entonces, otra vez repito lo de la fórmula. Lo voy a volver a repetir. Vamos a borrar esto. Ya, vamos a hacer otro ejemplo. De un remalvado dice, tengo C8H14 y les preguntan, ¿es un alcano, un alqueno o un alquino? Entonces ustedes pueden probar las fórmulas que están para los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿ya? N es el número de carbonos, entonces vamos a probar para el alcano, que es CnH2n más 2. Sería 8 por 2, 16, más 2, 18. Como tengo 14 hidrógenos, no puede ser un alcano. Vamos con el alqueno. Cn sería 8, H2n sería 2 por 8, 16. Como tengo 14 hidrógenos, tampoco puede ser. Vamos por el último. Como tengo 8 carbonos, sería 2 por n, 2 por 8, 16, menos 2, 14. Entonces, este compuesto que tenemos en la pizarra es un alquino. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es una forma para predecir, solamente se reemplaza. N, el valor de los carbonos lo reemplazan en la N. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Después tenemos los hidrocarburos cíclicos, que ya no son lineales, forman un anillo. La próxima semana vamos a ver cómo se forman los anillos, donde no se distingue ni el inicio ni el final. Un ciclo está insaturado y se llama anillo que puede tener enlaces dobles y triples, pero solamente un enlace doble o un enlace triple dependiendo del compuesto. Y por último tenemos los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son todos aquellos que tienen al menos un benceno, que es este que está aquí. Este de aquí, chicos, es un benceno. Si hay un benceno en la estructura, estamos hablando de un aromático. Y por último, chicos, lo vamos a dejar hasta ahora. La próxima semana retomamos, vemos nomenclatura y hacemos algunos cuantos ejercicios. Vamos a hablar de cuál es el prefijo de la cantidad de átomos. ¿Ya? Entonces tenemos,
Para un carbono es met, para 2 carbonos es et, para 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep, 8 oct, 9 non, 10 dec. Ahora, dependiendo de las veces que se repita en nuestra nomenclatura, puede ser para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, 5 penta y así sucesivamente. ¿Ya? Y por último, dependiendo del hidrocarburo, también tenemos una forma de nomenclatura. Cuando es un alcano, va a terminar con la palabra ano. Alqueno, eno, alquino, ino. Ya, para los que preguntan, no les van a preguntar más de 9 átomos en las cadenas. Nunca tan malvados. La tabla completa no, apréndansela hasta el 10. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, para la gente que le cuesta aprenderse lo de la nomenclatura para el alcano, los alquenos, los alquinos, alcano, alqueno, alquino, piénsenlo como las vocales. A, E, I. A, E, I. 1, 2, 3. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. A, E, I. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. ¿Ya? Es una forma de aprendérselo para quienes les cueste la nomenclatura de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Y con eso, chiquillas, vamos a terminar la clase por hoy. Pido otra vez disculpas porque se cayó el internet y perdimos unos cuantos valiosos minutos de nuestra clase. Para la próxima semana los vamos a retomar. ¿Ya? Hagan ejercicios, chiquillos. Hagan ejercicios. La próxima semana vamos a ver cómo se hace la nomenclatura orgánica y vamos a hablar de los grupos funcionales y vamos a hablar de la isomería. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda, chicos? Aún nos quedan uno que otro minutito. ¿No? ¿No? Ya. Chicos, nos vemos el próximo lunes. Acuérdense, no lo olviden. Nuestra clase es de 1:15 hasta las 6:15. Nos vemos, bueno, ustedes me ven, yo los leo, el próximo lunes. Cuídense, hagan ejercicios y... No, les iba a decir algo, pero no, mejor no se lo digo. ¿Ya? Os quiero a todos y nos vemos. Que tengan una muy linda semana. Adiós, chicos.